Sí, hoy vamos a hablar un poquito para cerrar el tema. Obviamente es un tema que nunca se podrá cerrar porque el solo hecho de tener claro que cada caso es particular nos da pie a pensar de que esto no tiene forma de cerrarse. Eh, Recordemos varias cosas entonces de las que hemos hablado o de las que he hablado. Básicamente, en esencia, una de las posturas más relevantes y de las palabras que he dicho están relacionadas con que esto es una simple teoría. No la crean, por favor, y menos si no están viviendo o han vivido esa situación. Solamente queda en el aire para que en algún momento, si trabajas en el campo de la salud, si trabajas en el campo de la terapia, de la consultoría, si eres médico principalmente porque pues te estás dedicando más de fondo a este tema, pues es sencillamente una inquietud que no se pretende exponer como la verdad, pero que de una u otra forma puedes intentar usarla y de una vez te propondría cómo usarla. Básicamente, tratar de generar un espacio, abrir la mente a las posibilidades que serían más, digamos, del campo de la psicología, que no tiene que ver tampoco con la psicología como tal, como está vista hoy en día, porque igual podría cerrar la mente, sino sencillamente como ser humano intentar conversar con una persona, entrar un poquito más a fondo y reconocer un poco de su historia si tu tiempo te lo permite. Tratar de hacerle unas preguntas relacionadas con el punto donde tiene la manifestación del cáncer o de la enfermedad y preguntarle cómo fue tu infancia. Con solamente esa pregunta decirle cómo definirías tu infancia en pocas palabras, y cómo fue la relación con tu padre y si te da pie cómo fue con tu madre. Desde ahí podrías entrar a cerrar esa pregunta, cerrar esa parte, sigues con tu consulta como siempre lo has hecho y después al final de la consulta tratas de ir armando caos, atando caos, armando un rompecabezas con todo lo que le preguntaste, con todo lo que te dijo y quizás podrías ir armando tus propias conclusiones. A lo mejor vas a deducir que no tiene nada que ver, a lo mejor vas a deducir de que, hombre, hay algo, quiero seguir indagando un poquito en el tema. Entonces, básicamente es entender eso, entender que nada es como lo pintan, que lo que hemos aprendido, que lo que de alguna forma nos han enseñado, difiere de otros conceptos que vale la pena explorarlos. Es impresionante porque incluso beneficios de este tipo de tratamientos o de ayudas como el costo, que sencillamente no tiene un costo tan relevante como lo tiene en los costos a través de medicamentos, más las secuelas que traen hoy los medicamentos que están diseñados para ayudar en el tema de la eliminación del cáncer. Todo este tipo de cosas hacen que definitivamente intentarlo valdría la pena. Aparte de que podrías, haciendo el ensayo, podrías verificar algo para tu vida personal, que por alguna razón elegiste ser médico o trabajar en estos temas. Entonces, no descarto la posibilidad de que igual te pueda servir abrir la mente a este tipo de escenarios. Más que entiendo que no es casualidad que estés viendo este mensaje. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es, eh, es ir revisando lo que hablamos en estos anteriores 5 videos que fueron de 10 minutos. Tratamos de que sea lo más corto, pero tratar también de terminar el tema o de dejarlo por lo menos planteado de una forma, lo más darle un piso a lo que podría seguir
y en el caso de que pudiesen haber preguntas o inquietudes podríamos seguirlas trabajando. El hecho es que si empezamos por entender que el cáncer no es ajeno a nosotros, que el cáncer no viene de afuera, ni es de algo que yo comí, ni de la herencia, ni de la genética, solamente ese paso nos va a ayudar a ver a generar unos resultados diferentes. ¿Por qué? Porque es que el miedo, y todos lo sabemos, el estrés detona cualquier enfermedad. Si tenemos una enfermedad cualquiera y la vemos desde ese aspecto, simplemente que los médicos sí la validan. Si yo tengo una diabetes, si yo la manejo con calma, mi diabetes va a ser más suave. Si yo la manejo estresado, con angustias, si me desespero, si mi miedo es muy grande, entonces es probable que esa misma diabetes se me convierta en algo más complejo y yo tenga cada vez más dificultad para manejarla. Entonces, uno de los puntos relevantes es quitarle la connotación negativa, tratar de entender que está para ahí, dejar de culpar que está para mi desarrollo espiritual o personal o humano, y desde allí yo empiezo a ver esta enfermedad de una manera diferente. Recordemos también que estábamos hablando de cáncer, pero también lo hemos nombrado que aquí es con todas las situaciones difíciles en la vida, todas tienen la misma causa y tienen el mismo tratamiento. La causa, un conflicto instalado en la infancia, el tratamiento el mismo, sanarlo, verlo de una manera diferente, encontrar otras respuestas y asumir mi vida. Entonces desde allí empiezo a abordar de una manera diferente. Lo demás, que quienes son más propensos o no, es un tema largo. Es de entender básicamente también poner como en duda, por lo menos, hasta dónde la persona así aprendió en su infancia a atraer la atención a través de la enfermedad, como algunos la atraemos a través de la carencia, otros la atraen a través de la inteligencia, del estudio, del conocimiento. Entonces, cada uno utiliza un mecanismo diferente de sobrevivencia de acuerdo a los que le funcionaron en la infancia. Entonces, miremos eso. Si estás oyendo esto y has vivido el cáncer o lo estás viviendo, mira hasta dónde esto es un reclamo a la vida, hasta dónde esto es un reclamo de atención a que todavía no lo has sanado con tu papá que intentó dejarte o abandonarte, o lo hizo, o a tu mamá, o a la relación entre ellos, cómo fue. Entonces, intenta mirarlo desde ese aspecto. La invitación es a que tenemos mucho por hacer, a que vamos a trabajar, a que no culpemos a nadie, asistamos a los médicos, busquemos la ayuda de ellos mientras vamos haciendo este trabajo interior. Van a ver que las medicinas que no actuaban empiezan a actuar, van a ver que las relaciones empiezan a mejorar, van a ver que el organismo empieza a reaccionar de una manera positiva solamente con ir entendiendo cosas como las que hemos hablado, que estoy muy seguro que no es primera vez que las oyes. Pero pues necesitamos a veces de una empujón más fuerte, necesitamos a veces de situaciones más dramáticas para hacer ese clic, para salirnos de nuestro punto de confort y entender lo que la vida nos está enseñando. Entonces, vamos a mirarlo así. Ámate, cuídate, valórate, no temas nada, estás en manos del Creador, la vida te quiere, te necesita, cuídate, deja de pensar en los demás, deja de pensar en tantas cosas que tendrías y deberías que hacer, disfruta más la vida, intenta estar con la gente que amas, no le reclames nada, acéptalos como son, y toda esa cese en la lucha personal que has tenido, que te ha llevado con toda seguridad a la situación en la que estás, sea cual sea, vas a ver que empieza a cambiar. Ámate, Dios te ama, la vida te ama, está esperando que tomes la decisión, y con todo eso y tu fuerza de voluntad, todo va a cambiar para bien.